After years of her ex-husband's infidelities, a mother watches him returned, remorseful, and her teenage daughter publicly forgives him. Days later, the mother finds a hidden letter where the daughter lays out a plan to expose the father at his upcoming wedding, a detailed revenge speech with receipts. Shocked but calm, the mother confronts her daughter with love, tracing the hurt beneath the revenge and the risk of repeating the same violence that wounded them. Together they reshape that impulse into healthy boundaries. They halt the public ambush, set rules for contact, insist on accountability in private, and bring a therapist, mediator into the process. The truth still surfaces. Family members learn what happened and the father faces consequences, but without humiliations or spectacle. In the end, mother and daughter choose dignity over retaliation, reclaim their home's peace, and close the cycle with clarity, self-respect, and a lesson about forgiveness that doesn't erase limits. La frase estaba escrita con la caligrafía de mi hija, pero no era la voz de mi hija. Lo leeré cuando digan, ¿alguien quiere decir unas palabras? Y entonces por fin sabrá lo que nos hizo. La encontré un martes por la tarde, doblada en 4, escondida dentro del libro de biología que siempre deja abierto como una carpa sobre el escritorio. El papel olía a tinta fresca y a perfume de vainilla, ese que se pone para sentirse mayor cuando sale con sus amigas. Leí la primera línea y sentí un latido en las sienes, como cuando subes muy rápido por las escaleras y el cuerpo tarda en alcanzarte. Cerré la carta sin terminarla, apoyé los dedos sobre el lomo del libro y respiré hondo, con ese conteo que me enseñó la psicóloga del centro de salud. 4 para adentro, 6 para afuera, como si soplara una vela que nadie más ve. Me llamo Laura, tengo 46 años, trabajo en una panadería que abre antes que el sol, y soy madre de Sofía, que a veces parece más alta que yo cuando se recoge el pelo en un moño apurado. Vivimos en un piso de 2 habitaciones con un balcón minúsculo que da a una calle llena de vida. El camión de la basura a las 7, el hombre de los periódicos tarareando boleros, el aroma a café que sale por las rendijas de los bares. En mi cocina hay un reloj que nunca está en hora, y una lista de compras pegada con imanes en forma de frutas. En nuestra vida hay rutinas que nos sostienen. Pan tostado con aceite y sal por la mañana, 2 tazas la mía con una rajita de limón en el té, la suya con chocolate espeso, y ese momento de los zapatos en la entrada, en el que las dos comprobamos si tenemos el mundo atado. Antes de la carta, el conflicto ya había empezado sin decir su nombre. Meses atrás, mi ex marido, el padre de Sofía, había reaparecido con un arrepentimiento pulcro, de esos que llegan como camisa planchada, sin arrugas a la vista, con olor a colonia, y las palabras justas en el tono justo. Se llama Martín. No voy a hacer inventario de sus infidelidades. Digamos que fueron suficientes para que una casa se llene de corrientes de aire aún con las ventanas cerradas. Se fue demasiadas veces y volvió demasiadas veces, y en el último regreso trajo la palabra perdón, como si fuera un salvoconducto. Sofía, que tiene 16, y un corazón tan grande que todavía se golpea con los muebles, lo abrazó. Yo la vi desde la puerta de la cocina, con las manos mojadas de fregar, y fue como ver a la niña de 4 años que corría hacia él en el parque a pedir un empujón más en el columpio. Martín habló de errores, habló de aprender, habló de merecer otra oportunidad para ser padre. No me pidió volver conmigo, no de ese modo. Me contó, en cambio, que se casaría en unos meses con Clara, la mujer con la que ahora sí había entendido, y que quería que Sofía lo acompañara, que estuviera en la boda, que cerráramos las heridas como se cierran cajas con cintas bonitas. Sofía dijo que sí con la cabeza,
pero sus ojos hicieron un gesto raro, como si alguien le hubiera metido arena en la mirada. Yo asentí sin prometer nada. No voy a mentir. Parte de mí sintió alivio por no ser yo la novia. Otra parte, la más cansada, sintió miedo por mi hija. Por su fe nueva como un cuaderno de septiembre, la normalidad de esa palabra volvió a su sitio aparente. Yo seguí levantándome a las 5, amasando con la radio bajita para que no se me enfríen las manos, poniendo panes redondos en bandejas que crujen como nieve tibia cuando salen del horno. Volvía a casa con harina en el delantal, despertaba a Sofía tocándole el hombro con la punta de los dedos, como se despierta a una mariposa. Desayunábamos sin prisa. Ella me contaba cosas de instituto con fechas y nombres que yo aprendía y olvidaba como si fueran verbos irregulares. Mamá, hoy hay práctica de coro. Mamá, puedo quedarme a estudiar en casa de Nati. Entre esos mamá de cada día, el mundo parecía sostenido. Martín empezó a aparecer los domingos por la tarde, con bolsas de supermercado demasiado llenas y helado del caro. Hacía chistes malos que a Sofía le daban risa por el eco de un tiempo más simple. A veces traía fotos de un salón de eventos con lámparas enormes y mesas con espejos. Aquí será la boda, decía, como quien señala un mapa y cree que así ya ha viajado. Yo asentía y seguía pelando patatas. No por desdén, por prudencia. En mi cabeza, la palabra perdón convivía con otra más áspera, memoria. Esa tarde del martes en que encontré la carta, el piso estaba callado. Sofía había salido a ensayar con el coro, y yo tenía una hora libre antes de doblar toallas y preparar lentejas. Abrí el cajón de su escritorio para buscar cinta adhesiva, se había acabado la del cajón de la cocina, y vi el borde de la hoja sobresaliendo del libro. No fue curiosidad de espía, fue ese instinto de madre que reconoce un pliegue fuera de lugar, como cuando notas un vaso al borde de la mesa, aunque no mires. La primera línea ya la dije. Era un manifiesto. Leí un poco más, con las manos frías. Diré su nombre completo, diré las fechas. Diré dónde estaba yo cuando no contestó el teléfono. Diré cómo se quedó dormido en el sofá de casa de Clara, mientras yo esperaba con fiebre. El papel tenía tachones y flechas, como si Sofía hubiera ensayado una coreografía con palabras. Había una lista de pruebas, capturas de mensajes, una llamada no atendida a las 2 de la mañana, un recibo de hotel que Martín se dejó en el coche cuando la pasó a buscar, y al final, subrayado 3 veces, un cierre. Que aplaudan si quieren. Yo termino aquí. No seguí. Plegué la hoja con cuidado y la devolví a su escondite, como si tocara una herida que necesita aire, pero no exposición. Fui a la cocina. El reloj, mi reloj, que nunca está en hora, marcaba 1:20. Puse a hervir agua solo para sentir algo burbujeando sin escándalo. Abrí la ventana del balcón y el ruido de la calle me atravesó como una manta. Voces, un claxon paciente, el clic metálico de una bicicleta contra una baranda. Agarré el teléfono y marqué a Lucía, mi hermana. Cuando escuché su «Hola», la voz se me deshiló en 2 hilos. Encontré algo. Lucía no pregunta qué hiciste, pregunta cómo estás. Le conté una versión contenida. Es una carta para la boda. No es un discurso de amor. Ella suspiró por el auricular. Sophie es brillante y buena, Lau, pero tiene 16. A esa edad, la justicia a veces se parece a un fuego artificial. Es hermosa y quema. Nos quedamos calladas un rato. ¿Vas a hablar con ella? Voy a abrazarla primero, dije, como si el orden fuera un salvavidas. Apagué el hervidor. Tomé mi taza con té y limón y me senté en el suelo de la cocina,
espalda a la pared, como hacía en los años más duros, cuando Sofía se dormía y yo contaba monedas. Miré mis manos. Pequeñas grietas cerca del pulgar. Una mancha de tinta que no supe de dónde. Pensé en el vestido blanco de una boda que no era mi boda. En una sala con lámparas enormes. En una niña, mi niña, sosteniendo un papel y una voz que no quiero que se rompa por el eco. Pensé en Martín, en su lo siento bien peinado, en la palabra perdón, pegada a su boca como un caramelo mentolado. Cuando Sofía volvió, traía el pelo despeinado bajo la capucha y la risa atada con frío. Llevaba consigo el olor a calle y un hambre de fruta. Dejó la mochila, se tiró sobre la alfombra como si fuera una cama y encendió el altavoz del teléfono. Voces de chicas cantando desafinadas, carcajadas enlatadas en un audio. ¿Te fue bien?, pregunté desde la cocina. Más o menos. Nati se quedó sin voz. Pero el profe nos dijo que el sábado cantamos en el hogar de abuelos. Asentí. Corté 2 manzanas, un plato para cada una. Esperé. No por estrategia, por respeto. Dejé que hablara del coro, de una prueba de matemáticas, de un video que le pareció tierno, y entonces la vi mirar su escritorio de reojo, apenas un segundo, como se vigila un secreto. El libro de biología seguía abierto, la carta oculta entre músculos y nervios dibujados. Sophie, dije, con la suavidad que usa una para no espantar pájaros. ¿Puedo preguntarte algo sin que te sientas atacada? Me miró con la cara limpia de quien quiere confiar. Dime, ¿estás escribiendo un discurso para la boda de tu papá? La sangre le subió a las mejillas como cuando corre sin abrigo. Bajó la vista. No dijo no. No dijo sí. Dijo, ¿miraste mis cosas? No había reproche cortante, había susto. Buscaba cinta, respondí, y mi voz era de agua tibia. Vi una hoja. Leí un poco. Paré. No por desinterés, por cuidado. Ella apretó los labios. Un músculo le tembló cerca de la mandíbula. Mi señal secreta de que está conteniendo algo. Caminó hasta la silla, cerró el libro, se sentó con las piernas cruzadas y los codos en las rodillas. No lloró. Eso fue lo que más me asustó. No quiero que me digas que está mal, soltó. Al fin. Quiero que me digas que me vas a acompañar. Dejé el cuchillo en la encimera. Fui despacio hasta su lado y me senté en el suelo, de frente a ella, con las rodillas pegadas. Le tomé las manos desde las muñecas, como cuando era pequeña y tenía fiebre, y yo la sujetaba para que no temblara sola. Te voy a acompañar, dije. Pero quiero que me cuentes qué quieres hacer exactamente. Con palabras tuyas. Sin papeles. Respiró por la nariz, fuerte, como si cargara algo que no cabe. Asintió. Quiero decir la verdad, dijo. Quiero que la gente que lo aplaude sepa. Quiero que Clara sepa. Quiero... Se le quebró un poco la voz, que él sienta un rato lo que yo sentí cuando me dejó plantada en el acto de la escuela. Justo cuando iba a cantar, la imagen me pinchó por dentro. Me acordaba. Sofía con un vestido azul y un moño torcido, de pie con el micrófono en la mano, mirando a la puerta cada 30 segundos, yo aplaudiendo demasiado fuerte para hacer ruido con otra cosa. ¿Quieres justicia?, dije. Y te duele la injusticia de hace mucho tiempo, asintió otra vez. No me soltó las manos. Y quiero que me mires, añadió. No que mires solo si él cambió. Ese mírame me partió en dos con una delicadeza brutal. Te miro, dije. Y te juro que no voy a dejar de mirarte en toda esta historia. Nos quedamos así, con las manos agarradas, el reloj marcando mal la hora, y la calle respirando como un animal grande detrás del balcón. No había un plan todavía. Había una carta,
una hija que arde con justicia, y yo, que iba a aprender a no apagarla con agua hirviendo. Durante unos días, intenté que la casa siguiera sonando a casa. Puse música bajita por las mañanas, boleros viejos que aprendí de mi madre para que el vapor del té no se sintiera solo. Sofía desayunaba mirando el reloj de pared, desfasado como siempre, y yo le corregía la hora con el móvil en la mano, ese ritual nuestro que parece broma pero nos enhebra. En la panadería, el horno respiraba a tiempo, y los panes salían con las espaldas doradas. Yo anotaba pedidos en una libreta manchada de manteca y contaba monedas con dedos de harina. Volvía a casa con la radio murmurando tráfico y consejos inútiles. La vida, por fuera, tenía su coreografía. Sofía alternaba días de risa con días de mirada de vidrio. En los de risa, se peinaba apurada, me robaba una tostada y me pedía que le guardara media naranja para después. En los de vidrio, se quedaba unos segundos con la cuchara en el aire, como si el yogur fuera una nieve que no sabe si probar. Yo no empujaba, le dejaba espacio para que eligiera palabras. Cuando volvía del instituto, dejaba la mochila justo debajo de la percha donde cuelga su chaqueta y sacaba del bolsillo un papel arrugado. Partituras del coro, recordatorios de exámenes, una entrada de cine que se le había mojado en el bolsillo. A veces, al soltarlo todo sobre la mesa, aparecía el olor a su perfume de vainilla, dulce y un poco infantil, como si quisiera sostener 2 edades a la vez. Martín pidió pasar el viernes para hablar los tres. Puso voz de adulto razonable por teléfono, esa que usa cuando quiere sonar incapaz de herir. Solo un rato, dije. No quería convertir la casa en sala de reuniones. Llegó con una bolsa de pan caro y un ramo de flores demasiado grande para nuestro jarrón. Sofía le abrió. El abrazo de ella fue contenido, el de él, abundante. Yo retiré una silla para que no estorbara y le hice espacio en la mesa, no en la cabeza. Hija, empezó, con esa entonación que se aprende mirando anuncios. Sé que te pedí mucho. Quiero que estés en la boda si te nace. No quiero forzarte. Sofía miró el mantel. Yo le puse un vaso de agua cerca de la mano. No sé, dijo. No sé si me nace. Entiendo, respondió él. Yo cambié. Me evitó la mirada al decirlo. Yo asentí, sin regalarle ninguna palabra que pareciera absolución. El ramo de flores ocupaba el centro, como si fuera un árbitro. Sofía tocó un pétalo con el índice y preguntó, ¿Clara sabe todo? Martín titubeó apenas. Sabe lo importante. La frase flotó en el aire como un globo que pierde helio. Sofía apretó la boca. Yo me guardé ese lo importante en un bolsillo invisible para revisarlo más tarde. Después de 20 minutos de lugares comunes, Martín se fue porque no quería incomodar. Al cerrar la puerta, el clic de la cerradura sonó honesto. Sofía se quedó de pie mirando el ramo. Huele muy fuerte, dijo. Lo ponemos en el balcón, propuse. Lo sacamos juntas. En el balcón, el aire de la tarde les robó a las flores, el perfume excesivo, y nos devolvió la calle. Una moto ansiosa, risas de adolescentes, una olla de guiso en el piso de abajo que dejaba escapar hojitas de laurel por la ventana. Esa noche, mientras Sofía hacía tareas en su escritorio, yo pasé la mopa por el pasillo. El trapo húmedo dejó un olor a piso limpio y a jabón. Pasé frente a su puerta sin mirar adentro. Me repetí que la confianza también es un pasillo que se barre sin husmear. En la cocina, preparé lentejas para el día siguiente. El borboteo de la olla me tranquilizó. Me pregunté cuántas cosas en la vida sanan por repetición y calor. La primera sospecha se instaló como se instala una telaraña.
invisible al principio, inevitable cuando la luz la alcanza. El sábado, Sofía dijo que iba a la biblioteca con Nati a estudiar química. Le ofrecí llevarla, prefirió el bus. A mediodía le escribí un mensaje. ¿Quieres que te alcance un sándwich? Visto. Sin respuesta. No me asusté todavía. A las 3, volví a escribir. Sopa lista a las 3:30. Doble check gris. Abrí el grupo de madres del coro por aburrimiento. Encontré 10 mensajes sobre un festival, un video de mascotas con gorros, una recomendación de profesor particular. Nada útil. A las 4, Sofía llegó con la cara roja de frío y la bufanda mal enrollada. Tenía esa energía rara de quien trae secretos en los bolsillos. ¿Cómo te fue?, pregunté, sirviendo la sopa. Bien, respondió mecánica. Nati se quedó con la tía. ¿En la biblioteca? No, después. Evitó mis ojos. Rompió un trozo de pan en el plato y lo hundió como barquito. No insistí. Me tomé la sopa despacio, la lengua agradecida por lo tibio. A la noche, cuando fui a apagar luces, vi la mochila abierta en la sala y un borde de papel sobresaliendo. No era la carta. Era una invitación impresa con tipografía elegante. Acompáñanos a celebrar el amor de Clara y Martín. Olía a tinta nueva y a perfume ajeno. La fecha en grande. El lugar de las lámparas enormes. La línea de confirma asistencia, marcada con un círculo hecho a lápiz. Al lado, con la letra de Sofía, un garabato diminuto. Pendiente. Devolví la invitación a su sitio, cerré la mochila y me tragué un comentario que no aportaba. El domingo por la mañana, mientras yo hacía inventario mental de verduras para la semana, Sofía se acercó con el móvil en la mano. Mamá, dijo. Y el mamá traía dentro un por favor. ¿Puedo ir el martes al centro de eventos? Papá quiere que vea el salón. Dice que hay una prueba de música y que puedo opinar. Tragué saliva con cuidado. ¿Quieres ir? Se encogió de hombros. Quiero saber dónde. Buscó la palabra dónde me va a doler. La sinceridad me dejó sin cubiertos. Respiré. 4 dentro, 6 fuera, como me enseñaron. Si vas, voy contigo, dije. Me miró con una mezcla de alivio y pudor. Papá dijo que solo yo. Si vas, voy contigo, repetí, sin subir el volumen. No era una orden, era un límite suave. Se va a enojar. Entonces no es una invitación, es un examen. Apretó los labios para contener una risa triste. Te aviso la hora, zanjó, y se guardó el móvil en el bolsillo del buzo. Ese mismo día, llamé a Lucía. Le conté lo del salón, lo de solo ella. No la sueltes sola en eso, dijo mi hermana. Pero no vayas a hacer escena. Ve como quien acompaña a una paciente a una placa. Miras la máquina. No te peleas con el técnico. Voy a llevar té en un termo, improvisé, para tener algo con lo que ocupar las manos. Y pañuelos, añadió, por si lloras tú o por si llora él. Sophie, que sepa que estás para ambas. El lunes transcurrió sin rumores. En la panadería, una señora me pidió una tarta y me contó la historia de su gato como si fuera un hijo. Reí. Me limpié harina de las mejillas con el dorso de la mano. Sentí el cansancio amable de quienes levantan cosas y las dejan listas para que otros disfruten. Al volver, Sofía estaba sentada en el balcón, piernas metidas en una manta, mirando la calle como quien estudia un idioma. Me senté a su lado sin hablar. A veces la compañía es no llenar el aire, mamá dijo, sin dejar de mirar abajo. ¿Tú lo perdonaste? La pregunta entró como entra una corriente de aire cuando abres una ventana demasiado rápido. Perdoné lo que me correspondía, respondí. Lo otro,
Lo puse en un cajón con llave para que no me muerda cada vez que meto la mano. ¿Y la llave? La tengo, pero no abierta a cualquiera. Asintió. Un chico pasó en bicicleta con una radio que escupía reggaetón desde el manubrio. Sofía sonrió. Yo quiero perdonar, dijo. Pero también quiero que le duela un poco. No sé si eso es perdón. Es humano, dije. Y peligroso si lo alimentas con hambre. El martes. Martín confirmó por mensaje la visita al salón a las 6. Respondí desde mi teléfono. Iremos Sofía y yo. El doble cheque azul tardó, como si pusiera resistencia. Después. Ok. Sin más. Salimos con tiempo. Llevé el termo de té y pañuelos, como dictó mi hermana, y un cuaderno pequeño por si necesitaba anotar cosas que luego hieren si se quedan sueltas. El salón de eventos era todo lo que había prometido. Lámparas enormes, cortinados color champán. Una alfombra que tragaba pasos. En el mostrador, una mujer con sonrisa brillante nos dio la bienvenida. Sofía apretó mi mano una fracción de segundo, casi imperceptible. Se la devolví, intensa, en código. Martín apareció con una camisa que nunca le vi, blanca, planchada, con un cuello que parecía nuevo también. Nos saludó, evitó mis ojos por segundo y medio, lo suficiente. Llevaba una carpeta. Por aquí dijo, van a probar el micrófono para los brindis. Miré el escenario. Vi un atril, vi un cable enrollado. Vi, como un fantasma de día, a Sofía con un papel en la mano. Tragué té que aún quemaba. Sofía escuchó atenta las explicaciones del técnico. Hizo una prueba. 1, 2, probando. Su voz sonó limpia, demasiado adulta para su cuerpo de 16. Me miró mientras hablaba. No dijo el discurso. Dijo, probando. Pero yo oí el borde exacto del precipicio. Martín habló con la coordinadora. Reía, señalaba. Les mostró algo en el móvil. Sofía y yo nos quedamos al margen, cerca de una mesa puesta de mentira con platos brillantes. Había tarjetas con nombres ficticios. Mesa 4, familia de la novia. Mesa 5, amigos del colegio. Sofía rozó una tarjeta y la giró, en blanco. Yo también la giré, en blanco. La primera sospecha se volvió certeza pequeña cuando vi en el suelo, bajo el atril, un sobre olvidado con la papelería de la boda. No lo abrí. Lo recogí para que no lo pisaran. Lo dejé sobre la mesa del sonido. Nadie me miró hacerlo. Nadie me lo agradeció. A veces, el gesto correcto no tiene testigos. Al salir, Sofía iba callada. Caminamos hasta la parada del bus. El cielo tenía una luz que no pertenecía a ninguna hora. Ese gris que amenaza lluvia sin decidirse. Me puse el pañuelo al cuello. Sofía metió las manos en los bolsillos. ¿Lo vas a leer?, pregunté. ¿Qué? Lo que escribiste. Sofía apretó la mandíbula. Luego habló sin melodrama, como quien entrega una herramienta que pesa. Si lo leo, me quedo vacía, dijo. Si no lo leo, siento que él gana. O gana tu paz, ofrecí, sin propaganda. El bus llegó. Subimos. Nos sentamos juntas, espalda a la ventana, mirando de costado la ciudad que se repetía en negocios y ladrillos. Saqué el cuaderno. Escribí 2 columnas. Lo que me da leerlo, lo que me quita leerlo. Puse el cuaderno en sus manos. No le dije, elige bien. Le dije, elige con tu futuro. Ella tomó el lápiz. Esa noche, con el cuaderno aún tibio del bus, Sofía se encerró en su cuarto. Yo me quedé en la cocina, pelando zanahorias para una crema que no necesitaba, solo para oír el cuchillo contra la tabla en un ritmo que me ordenara el aire.
A los 10 minutos, Sofía salió con la carta en la mano. No la escondía. La sostenía como se sostiene algo que corta con cuidado y sin miedo. «La vas a leer conmigo», dijo, «para que no me quede sola con esto». Asentí y nos sentamos en el suelo, espalda a la pared fría, como cuando ella tenía varicela, y yo le contaba historias de princesas que no querían castillo. Abrió el papel. Sus dedos temblaron apenas. Empezó a leer. «Señoras y señores». La voz le salió firme, con esa seriedad nueva que le llegó a los 16 sin pedir cita. Hoy celebran el amor de un hombre que aprendió a llegar tarde, a no contestar el teléfono, a mentir en nombre de la libertad. Yo soy su hija. Respiré, lenta. Sofía avanzó. En cada línea había fechas, lugares, escenas. El día del festival del colegio me prometió que vendría a las 6. Llegó a las 10 con un globo y un perdón comprado en la gasolinera. Yo recordé el globo rojo con carita sonriente. Lo odié con retraso. La noche en que tuve fiebre y mamá no podía faltar al trabajo, me dijo que vendría a quedarse. Yo esperé despierta viendo el techo hasta que fue de día. Me vi, en otro martes, en la panadería a las 5, amasando como quien reza por no llorar en la masa. Sofía detuvo la lectura. Me miró. Yo no la interrumpí. Siguió. No escribo esto por venganza, es por justicia. Quiero que Clara sepa dónde aprendió él a esconderse. Quiero que mi familia no me aplauda por valiente sin saber por qué tiemblo antes de cantar. La carta tenía párrafos subrayados, flechas que unían recuerdos con consecuencias. Era un mapa del daño, y al final, la frase triple subrayada. Yo termino aquí. ¿Aquí es donde? Pregunté en voz baja, para que la pregunta no empujara. Aquí, dijo ella, tocándose el esternón, en el sitio donde me dolió. Quiero que se lo lleve él. No supe qué decir. A veces, el silencio es una silla extra para sentar el pensamiento. Pasé los dedos por el borde del papel. La tinta manchó un poco mi yema. Hay más, dijo Sofía, como si hubiera estado guardando un suplemento. Fue hasta su mochila, sacó el móvil y me enseñó un chat. Era con Martín. Los mensajes, recientes. Martín, hija, el brindis lo haré yo, pero podrías decir unas palabras antes. Sería bonito. Clara estaría encantada. Sofía, no sé si quiero hablar. Martín, solo algo breve. Te quiero, papá. Y quizá una canción. El técnico dijo que hay micrófonos de sobra. Sofía, no prometo. Martín, cariño, es tu boda también. Me ardieron las mejillas. Es tu boda también. Hay frases que parecen bonitas y son cadenas. Respiré. Sofía deslizó con el dedo. Otro chat. Grupo Familia Martín Primos. Una tía que no veo desde la comunión de Sofi. Tía. Qué emoción que Sofi hable. Eso cierra heridas. Primo. Que no se queje mucho la otra yo. En esa boda vamos a celebrar la nueva familia. Tía. La otra siempre fue conflictiva. Con Clara todo va a ir en paz. Sofía había salido del grupo. Ese gesto, mínimo, era una defensa rudimentaria que aprendió sola. Me acarició el pecho con orgullo y dolor a la vez. No quería que lo leyeras, dijo, y me mostró la pantalla. Pero quiero que veas lo que me piden, que actúe. Gracias por mostrármelo, dije. Nadie te obliga a actuar. En ese momento entendí algo que me atravesó de arriba abajo. La traición no era solo la carta que Sofía quería leer. Era un escenario armado por un adulto para convertir a una adolescente en escenografía de su rehabilitación. El móvil vibró otra vez. Mensaje de Martín, solo a Sofía. Cariño. La coordinadora propone un momento padre e hija. Una canción. Color esperanza. Todos llorarán.
Sofía soltó un bufido que era risa y grito. No soy herramienta, dijo, y la palabra le salió con bordes. No repetí. Eres hija. Eres persona. Esa noche, después de que Sofía se durmió, escuché su respiración y la conté como quien cuenta olas. Me fui a la mesa y abrí mi propio cuaderno. Escribí 2 listas como las del bus, pero mías. Lo que me da protegerla, lo que me quita exponerlo. En la primera columna puse, dormir, mirarme al espejo sin rabia, enseñar a mi hija a elegir su paz. En la segunda, aplausos ajenos, una justicia de patio de colegio. Me dolió admitirlo. Mi sed de verlo sufrir era real. Tenía 16 años también. En una parte mía que no creció. Le puse fecha. Cerré el cuaderno. Fui a la cama. El miércoles, Martín pasó con ensayos de sitting plan. Traía una cartulina con mesas dibujadas. Puso un bolígrafo en mi mesa como si fuera su oficina. Yo le ofrecí té, él prefería café, dijo, sin mirar mi tetera. Sofía se quedó en el balcón, escuchando con un auricular un podcast que no oía. Clara te mandó esto, dijo Martín, y me extendió un sobre. Dentro, la invitación con mi nombre mal escrito, Laura García con S, y una nota. Queremos que todo sea sanador. Gracias, dije, y dejé el sobre en el aparador. La palabra sanador me hizo cosquillas en el diente, como el azúcar mal disuelto. Sophie quizá diga unas palabras, siguió él. ¿Verdad, hija? Sofía abrió la puerta del balcón, entró el aire, y con el aire, la verdad. Voy a decir palabras, dijo, pero no sé si te van a gustar. Martín sonrió con esos dientes que siempre parecieron promesa de algo que no pasaba. Sé elegante, por favor, contestó. Es un día importante para todos. El elegante me provocó ganas de reír y de llorar juntas. Sofía se fue al baño sin hacer ruido. Martín se inclinó hacia mí. Ayúdame, susurró. No me arruines esto. No es esto, dije, con voz de pan tierno para que no se quebrara. Es una persona. Nos miramos con esa dureza educada que se construye cuando ya no hay gritos que dar. Guardó la cartulina. Se fue con prisa, diciendo que tenía que devolver un traje. El clic de la puerta fue un alivio. A las 6, el buzón trajo sobres con detalles del evento y un tarjetón de regalos con una lista de tiendas. Lo dejé en la mesa. Sofía lo miró sin tocarlo. A las 8, cuando el edificio ya olía a cenas y a series, Lucía vino con una bolsa de mandarinas. Nos sentamos las 3 en la alfombra. Sofía leyó la carta de nuevo, esta vez en voz más baja, como si fuera para nosotras dos. Cuando terminó, Lucía no aplaudió. Dijo, es fuerte, es verdad, y es gasolina. Si la lanzas allí, van a arder también tus manos. Sofía apoyó la cabeza en mis piernas. Yo le peiné el pelo con los dedos. La casa hizo ese sonido mínimo que hacen las casas cuando entienden su propio peso. Quiero otra cosa, susurró Sofía. Quiero decirle la verdad a Clara, pero sin gente. Y quiero que papá me escuche sin micrófono. Quiero que me pida perdón mirándome, no mirando una sala. La miré como se mira un amanecer cuando no sabes si va a llover. Puedo escribirle a Clara, ofrecí, o puedes hacerlo tú, sin insultos, con fechas, con calma. Yo dijo, yo lo voy a hacer, pero quiero que leas antes. Ese mismo instante fue el descubrimiento de lo que nos tocaba de verdad. No la carta en un escenario, sino un límite en una mesa pequeña. Sofía abrió una nota nueva en su móvil. Escribió, Hola Clara, soy Sofía. Borró. Hola. Escribió,
Buenas tardes. Borró tardes. Volvió al hola. A veces sanar es insistir con la palabra más simple. ¿Le envío ahora? Preguntó. Mañana, dije. Cuando el corazón haya dormido. Nos fuimos a la cama con esa decisión colgada como ropa mojada en la cuerda, pesada, pero encaminada a secarse. Al día siguiente, Sofía mandó el mensaje. Claro, concreto, sin rencor. Le pidió a Clara hablar a solas, antes de la boda. Le dijo que había cosas que debían conversarse para no fingir en el brindis una historia que no teníamos. Pulsó enviar. Con un dedo que no tembló tanto como el mío. Clara respondió en 1 hora. Gracias por escribirme. Podemos vernos el viernes a las 5 en la cafetería de la esquina de la iglesia. Sofía me mostró la pantalla con una mezcla de miedo y alivio. Yo le di un beso en la frente. Sentí su piel tibia bajo mis labios. Ese beso, en nuestra casa, fue un contrato. Esa tarde, Martín escribió otro mensaje, esta vez a mí. Laura, por favor, no envenenes a Sofía. Lo leí 2 veces. Como se leen los recibos que no cuadran, le respondí con una frase sin adjetivos. Estoy acompañando a nuestra hija. Me dejó en visto. La traición, ya entonces, tenía contornos. No era solo lo que hizo ni lo que no hizo. Era su intento de dirigir la versión que contaría el día de su boda, usando la voz de Sofía como música de fondo. Y lo que descubrimos nosotras fue distinto. Que no hacía falta un micrófono para decir la verdad. Hacía falta una silla, 2 tazas y una puerta sin público. El viernes, a las 5:10, salimos hacia la cafetería. Llevé el termo por costumbre y un paquete de pañuelos por obedecer a mi hermana. El cielo estaba claro. Sofía caminó al lado mío sin tocarme, y sin embargo sentí su mano en la mía todo el trayecto. La campanilla de la puerta sonó. Clara ya estaba allí, sentada junto al ventanal. Tenía una cara amable que no sabía que iba a doler. Sonrió, nerviosa. Se levantó. Extendió la mano. Sofía se sentó. Yo me quedé en la mesa de al lado, lo bastante cerca para ser isla y puente. Hola, dijo mi hija. Gracias por venir. La cafetería olía a café recién molido y a galletas de mantequilla. El reloj marcó 1 hora exacta en la que, por primera vez, la verdad no iba a necesitar aplausos. Clara se quitó el abrigo con un gesto pequeño, como quien entra en una casa ajena y teme arrugar el sillón. Tenía las manos frías. Sofía sostuvo su mirada con una mezcla de timidez y pulso. Yo pedí 2 tés desde mi mesa, uno para mí, otro para Clara por si el hielo necesitaba calor. La camarera dejó las tazas con un tintineo amable. El vapor subió como una tregua. No sé por dónde empezar, dijo Clara, sincera. Gracias por escribirme. Sofía acomodó el borde de la servilleta. Le puso un doblez que no existía. Quiero contarte algo que yo sé, arrancó. No para arruinarte la boda, para no mentir en ella. Clara asintió. Su pulso se calmó alrededor de la taza. Escucho. Sofía habló sin dramatismo. No hubo acusaciones como flechas, sino escenas con fechas, con olores. Con la silla vacía al lado del micrófono del festival. Contó la fiebre, la espera, el chat con Sé elegante, el grupo donde yo era la otra. Dijo, me dolió sin subrayarlo. Yo, desde la mesa de al lado, miré mis manos y agradecí que fueran útiles solo para sostener mi taza. Clara no interrumpió. Al final, respiró hondo. Una sola lágrima se le formó. No corrió. Yo sabía parte, admitió, mirándose la uña del dedo pulgar.
como si allí hubiera una brújula. Él me dijo: errores. Yo elegí creer que los errores se guardan en una caja y no vuelven a salir si una la cierra fuerte. Sofía asintió, sin prisa. Yo también quiero creer eso, dijo. Pero no quiero ser yo la cinta de esa caja. Clara sostuvo esa frase como se sostiene un plato caliente, con cuidado para no soltarlo ni quemarse. ¿Qué necesitas?, preguntó, y su voz por primera vez sonó adulta en la forma que vale. Sofía sacó del bolsillo una hoja doblada. No era la carta. Era la hoja del bus con 2 columnas. Lo que me da, lo que me quita. Se la mostró como quien enseña una radiografía. Necesito decir la verdad, dijo, pero no con micrófono. Necesito que él me pida perdón a mí, no frente a todos. Necesito que no me pongan en un escenario a hacer prueba. Y necesito que, si voy a la boda, nadie me haga hablar. Clara tragó saliva. Eso puedo hacerlo, dijo. Puedo hablar con la coordinadora y quitar el momento padre e hija. Puedo pedirle a Martín que te reciba antes, en un café, sin traje, sin focos, y puedo, se le quebró un poco la voz, pedirte perdón yo por la parte donde yo elegí no mirar. Sofía abrió los ojos, sorprendida por la oferta. No me debes perdón, respondió. Me debes honestidad. Clara asintió. Y allí no hubo matrimonio aún, pero hubo una mujer asumiendo una esquina de la mesa. Tomó un sorbo de té, se dirigió a mí con la mirada sin invitarme a la conversación, y sin embargo, invitándome. ¿Está bien si lo organizo yo? Está bien, dije. Con una condición. No se le avisa a Martín que Sofía te escribió. Se le dice que necesita verla, y que sea hoy o mañana. Si lo pospone, Sofía no va. Sofía me miró con esa mezcla de hija y aliada que habíamos practicado desde la noche anterior. Clara cogió su teléfono. Ahora mismo, dijo. Hay que ver a Sofía mañana a las 6, los 3, sin micrófonos. Tecleó. Envío. El teléfono vibró de vuelta al minuto. Clara lo leyó, sin levantarlo demasiado, como si no quisiera invadir la luz que conectaba a Sofía con el mundo. Dice, ¿para qué? Todo está bien. Voy a insistir. Tecleó. No todo está bien si Sofía no puede respirar. Es mañana. Pausa. Ok. Sofía soltó aire por la nariz. Yo sentí que el té al fin me calentaba las manos. Gracias, dijo mi hija. Hay una cosa más. Por favor, quiten la canción. No quiero que suene nada que me obligue a ser alegre. La quito, asintió Clara. Y si alguien pregunta, digo que prefiero silencio. La reunión duró lo justo. Al levantarse, Clara miró a Sofía con una ternura que no era compasión, era respeto. No te pido que me quieras, dijo. Te pido que puedas entrar a esa sala sin traicionarte. Eso quiero, respondió Sofía. Clara me miró. Hizo un gesto con la cabeza como quien agradece sin palabras. Se fue con el abrigo en brazos y la espalda más recta. Salimos de la cafetería con un cielo que empezaba a encender faroles. Caminamos en silencio hasta la esquina. Sofía apretó mis dedos. ¿Crees que vaya?, preguntó. Creo que elegiremos según respire tu pecho mañana, respondí. No según aplaudan otros. Esa noche, abrí el cuaderno grande de la cocina y escribí un plan, con letras despacio. Reunión previa con Martín sin Clara como escudo. Lugar, cafetería, la plaza. Hora, 18. Guión de 3 puntos para Sofía. Me dolió con ejemplo concreto. ¿Qué necesito? Perdón directo más no usar su voz. Límites. No hablar en la boda. No presionar por grupos. Plan B si se niega. No asistir. Mensaje breve a coordinadora. Sofía no participará. Autocuidado. Después de la reunión, sopa más película vieja. Sin revisar redes. Recordatorio.
No es juicio, es límite. Pegué la hoja con un imán de pera en la nevera. Sofía la leyó, la tocó con un dedo como si le tomara la temperatura. Quiero practicar, dijo. Practicamos. Hicimos ensayo en la sala. Yo hice de Martín. Sofía dijo. Me dolió sin llorar. Y aunque su voz tenía agua, las palabras no se ahogaron. Cuando yo con mi mejor imitación de adulto evasivo solté un «fue hace mucho», ella respondió. Yo crecí con eso. Cuando yo dije «sé elegante», ella contestó «sé honesto». Me miró al terminar, buscando si se había pasado de borde. La abracé. Es perfecto, así dije. No cortes más bajo. Al día siguiente, la cafetería olía a café tostado y a pan dulce. Elegimos una mesa de esquina, que da sensación de cueva. Martín llegó con el ceño dispuesto para la gestión. ¿Qué es todo esto? Abrió. Tengo 1000 cosas. El florista, el DJ. Séntate, papá, dijo Sofía. Y en su papá no había miel ni cuchillo, había lugar. Martín sentó su impaciencia. Lo vi, me vio. Yo no hablé. Él respiró. Te escucho, dijo. Por fin. Sofía puso ambas manos sobre la mesa, abiertas. No llevaba papeles, llevaba memoria. Me dolió, empezó. Y no fue una vez. El festival, la fiebre, el fin de semana que me prometiste y te fuiste. Lo dijo sin enumerar hasta el infinito. Lo justo. No quiero contarlo en tu boda. No quiero que me pidas que diga, te quiero, papá, con un micrófono. Si me lo pides, no voy. Martín tragó saliva, movió la cucharilla sin azúcar. Sophie, yo cambié. No estoy discutiendo eso, respondió. Te digo que si cambiaste, demuéstramelo no usándome. Su mano tembló de un modo casi invisible cuando dijo, usándome. Yo apreté mis rodillas entre sí para no intervenir. Martín me miró, buscando árbitro. Yo volví la cara al ventanal, tejiendo la neutralidad que promete una madre que no secuestra la escena. Lo que te pido, siguió Sofía, es simple. Antes de la boda, pídeme perdón a mí, sin gente. Y el día de la boda, no me hagas hablar. Si quieres que vaya, déjame estar sin ser espectáculo. Martín apoyó los codos en la mesa, se frotó la frente. Lo vi hacerse hombre frente a su hija, o retroceder al niño que pide que lo quieran. Ese segundo largo puede ser toda una infancia. Perdón, dijo de pronto. No te lo dije mirándote. Perdón por lo que dejé de hacer. Perdón por ponerte en medio. Perdón por pedirte que fueras parte de mí. Buscó palabra rehabilitación. Sofía respiró. No saltó sobre la palabra como quien atrapa un pez. La dejó pasar sobre el agua para ver si flotaba. Gracias, dijo. Y, si en algún momento vuelvo a temblar en la boda, me voy a salir a respirar. No me llames drama, es mi aire. Está bien, asintió Martín, mirándola por fin al centro de los ojos, sin dirigirse a mis orillas. Hay otra cosa, añadí con voz de hilo, pidiendo permiso con el tono más que con las palabras. Por favor, no vuelvan a pedírselo por grupos, ni sé elegante, ni cierra heridas. Dejen que su herida tenga la gasita que necesita sin espectadores. Martín bajó la vista, asintió, sacó el móvil. Ahora escribo a la coordinadora. Se cancela el momento. Tecleó. Listo. Nadie aplaudió. El café siguió oliendo a café. Una pareja mayor discutía bajito sobre un crucigrama en la mesa de al lado. Sofía miró a su padre. No sé si voy a ir, dijo con honestidad nueva. Pero si voy, es porque puedo estar en paz. No por ellos. Te quiero, respondió Martín. No, hija, no, mi amor. Te quiero. Dos palabras que no piden devolución. Sofía asintió.
Tomó la taza, dio un sorbo, se quemó un poco, sonrió. Salimos con un plan en la mano. En el portal del edificio, Sofía apoyó la frente en mi hombro. Solo un segundo. Ese segundo que guardas en una cajita mental con cosas que me sostienen. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora te cuidas hoy, dije. Mañana decidimos lo de la boda. Y pase lo que pase, no hay micrófono. Subimos las escaleras despacio, como quien sube a un barco que todavía se mece. En casa, hice sopa. Sofía eligió una película vieja en blanco y negro. La vimos con las piernas enredadas en la manta. El teléfono vibró. Mensaje de Clara. Gracias. Cancelado el momento. Si decides venir, tu sitio está. Si decides no venir, te abrazo igual. Sofía me mostró la pantalla. No dijo nada. Yo tampoco. En la sala, la película siguió su historia de gente que aprende tarde, como casi todos. Yo cerré los ojos un minuto y escuché nuestro reloj mal sincronizado. Tic, tac. Casi. Casi. Suficiente para saber que íbamos en ritmo. El sábado amaneció con olor a pan tostado, y una pregunta sin apuro, ¿ir o no ir? Sofía se sentó a mi lado en la cama con el pelo aún húmedo. No hicimos listas, hicimos respiraciones. En la tercera, dijo, voy a ir. Un rato. Quiero ver si mi cuerpo puede estar allí sin traicionarme. Voy contigo, respondí. Nos vestimos sin disfraces. Sofía eligió un vestido liso, azul oscuro, sin vuelos ni frases. Yo me puse un traje sobrio. Antes de salir, Sofía tocó el papel de la carta guardado en el cajón. No para llevarlo, para constatar que podía dejarlo. El salón de eventos olía a flores dulces y a alfombra nueva. Las lámparas enormes colgaban como lunas domésticas. En la entrada, una recepcionista sonreía con dientes de catálogo. Clara nos vio llegar desde la distancia y respiró un gracias, con la boca cerrada. Martín, de traje, se acercó paso a paso, midiendo el aire como quien aprende a no correr hacia un animal asustado. Hola, dijo a Sofía, clavándole por fin los ojos en los ojos. Gracias por venir. No hubo intento de abrazo. Hubo lugar. Nos sentamos en una mesa lateral, lejos del centro. Sofía miró el escenario y luego miró sus manos. Estaban tibias. Yo le ofrecí agua. Llegaron primos que saludaron con la alegría reglamentaria. Una tía, la del grupo de chat, se acercó con un beso que no pedimos. Sophie, ¿lista para el momento padre e hija? Sonrió. No hay momento, dijo Sofía. Tranquila. La tía frunció el ceño. ¿Cómo que no? Pero si eso sana. Yo sano sin micrófono, respondió mi hija, y se giró hacia mí como quien cierra una ventana sin portazo. La tía se fue buscando un coro que la confirmara. Lo encontró en otra tía. Las vi charlar con manos alzadas. Coreografía antigua. El grupo Familia Martín se encendió en mi móvil con notificaciones tontas. Lo puse boca abajo. Clara, desde el centro, interceptó el pequeño incendio. Se acercó a ellas, habló breve, señaló el cartel de «No se aceptan peticiones al DJ», como si fuera un decreto divino, y se volvió al suyo. No hubo escena. Hubo administración de rumor. La ceremonia civil empezó puntual. El oficiante dijo palabras sobre el amor. Clara dijo, «Sí, quiero», con una voz que había aprendido a no temblar en esas semanas. Martín dijo «sí», mirando a su mujer. Cuando el micro se abrió para las congratulaciones, un primo se acercó con un chiste, un amigo con un recuerdo, y el DJ amagó la pista. Yo quería irme. Sofía puso su mano sobre mi antebrazo. Aún puedo. Entonces ocurrió lo que yo no esperaba. Y sin embargo,
En el fondo, necesitábamos que ocurriera. Martín pidió el micrófono. Por un segundo mi estómago se apretó, temiendo una autopista de palabras bonitas. Lo sostuvo mirando la sala y luego, girándose hacia donde estábamos nosotras. Voy a ser breve, dijo. Y la frase me atravesó con un déjà vu. Hoy es un día de alegría. Y, para mí, también de aprendizaje. No voy a hacer momentos que pongan a nadie en una vitrina. Quiero decir algo a mi hija sin micrófono. Bajó el aparato y se lo devolvió al DJ. No hubo aplauso. Hubo un rumor de sorpresa. Caminó hacia nuestra mesa. El salón, por un instante, fue una playa cuando baja el viento. Se plantó frente a Sofía. Perdón, repitió, ahora sin escenario. Y gracias por venir con tu paz. Si en algún minuto necesitas irte, te acompaño a la puerta. Si te quedas, bailo a 1 metro de ti y con tus reglas. Sofía asintió. No se levantó a abrazarlo. No hubo foto. Hubo acto. Las dos tías lo observaron como quien mira a un perro aprender truco. Una de ellas abrió el teléfono. En el grupo se encendió un mensaje que pude leer de reojo. No hacía falta. ¡Qué exageradas! Antes de que la molestia me subiera a la cara, Óscar, el hermano de Martín, intervino con el arma más rara, y a veces, más efectiva, humor sobrio. Señoras, hoy no se reparten micrófonos, escribió. Se reparten servilletas. Para cada lágrima, una. Fin. Alguien puso un corazón. Alguien más dejó el grupo. La charla se disolvió como azúcar en café. Clara tomó el micro 1 minuto para algo que no sonó a corrección escolar. Gracias por estar. Si alguna vez creímos que la alegría necesitaba espectáculo, hoy aprendimos que no. Lo dejó en su sitio. El DJ entendió la instrucción silenciosa y puso música justa, sin letras que dieran órdenes. En la mesa, un primo adolescente le ofreció a Sofía una copa de refresco sin preguntarle, ¿te animas? Él la aceptó. Al primer acorde bailable, un par de amigas de Clara tiraron de gente para la pista. Sofía me miró. Voy a caminar un poco, dijo. Voy contigo. Salimos al pasillo donde la luz era menos teatral. El aire fresco nos besó la cara. Sofía apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos un segundo. Estoy bien, dijo. No necesito llorar. Necesito estar. Estás, repetí. En ese momento, Rosa, la madre de Martín, se asomó por la puerta. Tenía la edad de las lámparas, la dignidad de los manteles antiguos y esa mirada que a veces no sabe dónde posar sus culpas. Sophie, empezó. Sofía la miró sin dureza. Hola, abuela. Rosa tragó saliva. No traía discurso. Traía un sobre. Lo puso en mis manos. Pesaba lo justo. Para lo que necesites en tu casa, dijo. Y fue la primera vez que le escuché usar la palabra tú con propiedad. No era compra. Era reparación torpe. Sofía no lo rechazó ni lo besó. Dijo, gracias, y lo puso en mi bolso. Yo decidí que servirá para una cosa no simbólica, la matrícula del curso de canto que Sofía no quiso pedir por gastos. Regresamos adentro cuando las luces se calentaron. Clara bailaba una canción corta con una amiga. Martín hablaba con el DJ, probablemente extendiendo el contrato. Sofía se acercó a la mesa de los postres. En las bodas, el azúcar siempre es complicidad. Eligió una galleta. La mordió como si inflara un salvavidas. Sonrió. Miró la puerta. No necesitó salir. La noche, como las noches, avanzó. A las 10:15, Sofía se inclinó hacia mí. Ya cumplí con mi cuerpo, dijo. Quiero irme. Vamos. Fuimos a despedirnos de Clara. Ella nos abrazó uno por vez, con una medida que aprendió rápido.
Martín se acercó. ¿Te acompaño al taxi?, preguntó, sin imponerse. A la puerta dijo Sofía. Caminó entre mesas con esa dignidad nueva que no busca aplauso. Yo caminaba medio paso detrás, como cuando aprendes a dejar que alguien lleve su propio paraguas. En la entrada, Martín miró a su hija. Gracias por no dejarme usar tu voz. Aprende a usar la tuya, respondió ella. Nos despedimos con una inclinación mínima. No hubo foto, hubo registro interno. En el taxi, Sofía apoyó la frente en la ventana helada. La ciudad corría sin apuro. Yo le ofrecí mi mano. No la tomó, tampoco la apartó. La dejó cerca, como se deja un vaso de agua en la mesa de noche por si acaso. En casa, la primera cosa que hicimos fue ponernos pijamas. La segunda, hacer té. La tercera, abrir el sobre de rosa, la cantidad exacta para aquello que imaginé. Sofía lo vio, y no pidió cuentas. Sonrió, Canto dijo, como quien deja caer una moneda en una hucha. Pusimos la tetera. El vapor sonó como un secreto amable. En el grupo Familia Martín llegó un último mensaje, de Clara. Gracias por cuidar lo importante. Nadie respondió con chistes ni con peras. El grupo, por primera vez, se pareció a un tablón de anuncios, lo justo, sin coro. La consecuencia pública fue esto. La sala supo que no había espectáculo. La familia entera entendió, aunque no lo aplaudiera, que la verdad puede decirse en voz baja. Y Martín, por primera vez en años, enfrentó un público sin disfraz, sin usar a su hija de telón. No hubo humillación. Hubo orden. Estoy cansada, dijo Sofía, con una paz que parecía sábanas limpias. Yo también. Apagamos las luces. El reloj, cabezota, seguía atrasado. No lo corregimos. Nos acostamos con la sensación de haber llegado a casa con los zapatos limpios, y ese, en nuestra historia, es un lujo. El domingo amaneció con olor a tostadas y una quietud nueva, como si alguien hubiese cerrado una ventana que no sabíamos abierta. Sofía bajó al comedor con el pelo enredado y las marcas del almohadón en la mejilla. No hizo chistes. No preguntó por lo de anoche. Se sentó, tomó la taza caliente entre las dos manos y dijo, dormí. No dijo bien. Dijo, dormí. Y en esa palabra cabía un mundo arreglado apenas lo necesario para descansar. Puse mantequilla en el pan, una capa finita que cruje al llegar al borde. Afuera, el camión de la basura saludó como todas las mañanas con su metal seguro. Recordé el sobre de rosa en el cajón de la cocina, y su destino ya prometido. Saqué mi cuaderno y escribí, sin adornos. Inscripción Curso de Canto Conservatorio Popular, lunes 10. Sofía miró la línea y la tocó con un dedo como se toca el vidrio de una vitrina, comprobando que lo que brilla no es mentira. ¿Vamos juntas?, preguntó. Vamos juntas, respondí. No hubo discurso de moraleja. Hubo calendario. La casa, ese día, pareció aprender a respirar sin instrucciones. Lavé las sábanas y las tendí en el balcón. El viento las infló como velas suaves. Sofía limpió su escritorio sin prisa. Dobló la carta y la puso en una funda transparente, no para enmarcarla, para guardarla como documento de lo que ya no hará falta. Cerró la funda con un clic pequeño. Ese sonido me recordó a las primeras semanas después del divorcio, cuando cada cierre era una puntada a oscuras. Me acerqué y le acaricié la nuca con los nudillos. Gracias por no leerla con micrófono, dije, sin solemnidad. Gracias por sostener la esquina, respondió. Si ibas delante, yo corría. Si ibas atrás, me tropezaba. Al lado fue perfecto. Elegimos una película sin gente llorando,
Cociné sopa de verduras, zanahoria en medias lunas, apio fino, pimentón dulce al final, y la comimos en silencio agradecido. A media tarde, timbró el teléfono. Clara. Miré a Sofía. Asintió. Apreté el botón. Solo quería decirles gracias, dijo Clara, por venir lo suficiente y por irse cuando lo necesitaron. Martín está... Buscó una palabra que no sonara a prensa aprendiendo. Nosotras también respondí. Esto no fue un examen, fue un límite. Lo sé, dijo. Me voy a permitir no convencer a nadie de nada. Es mi plan. Nos despedimos sin alargar. Colgué, y Sofía soltó el aire. Me cae bien, dijo. No como madrastra, como persona. Es un buen punto de partida. El lunes fuimos al Conservatorio Popular. La secretaria tenía gafas con cadena y una paciencia de costurera. Sofía llenó la ficha con letra que todavía practica dónde poner los bucles. Pagamos con el dinero del sobre, el resto con monedas que resonaron como lluvia corta sobre el mostrador. A la salida, compramos 2 churros. Para celebrar que un no también abre puertas. Dije. Reímos con azúcar en los dedos. Por la tarde, recibí un mensaje de Martín. Gracias por no hacer de esto una guerra. Demoré en responder. No quería regalarle un de nada que confundiera las distancias. Escribí. Seguiremos acompañando a Sofía. Lo demás, paso a paso. Me agradeció con un ok, que por una vez no me irritó. Era la medida exacta. Esa semana. La terapia en el centro de salud nos recibió con olor a eucalipto. La psicóloga, la misma que me enseñó a respirar 4 adentro y 6 afuera, nos pidió una tarea simple: nombrar los cambios pequeños. Sofía dijo, puedo estar en una sala sin querer que arda. Yo dije, puedo acompañar sin rescatar. Ella apuntó con bolígrafo azul y nos miró como se mira un jardín en invierno, sin exigir flores, apreciando la forma de la tierra. Martín pidió ver a Sofía el jueves, para tomar un helado a la salida del instituto. Ella me preguntó si quería que la acompañara. Le dije que no hacía falta. Practicamos 3 respuestas por si el hielo la agarraba fría. Ahora no quiero hablar de eso. Podemos vernos otro día con mamá presente. Me voy. Te aviso cuando me sienta bien. Volvió a casa con los labios violeta de arándano y esa calma de quien cruzó una calle mirando bien a ambos lados. ¿Cómo te fue? Me dijo que se sintió ridículo sin el micrófono. Sonrió. Le respondí que a veces lo ridículo era lo que hacíamos con él. ¿Y lloraste? No. Le pedí que no me llamara dramática si en algún momento lloro. Asintió. El viernes llegó un audio de Rosa, pequeño, con vergüenza honesta. Perdón por todo lo que hice creyendo que ayudaba. Yo también estoy aprendiendo a estar en silencio. Lo escuchamos en la cocina, con el vapor del té subiéndonos a la cara. Sofía no dijo la perdono. Dijo, la escucho, que es un músculo que cuesta entrenar. Los sábados, el barrio se vuelve feria. Naranjas apiladas como soles, voces que suben de precio y bajan de prisa. Un señor que vende plantas y te instruye como si fueran gatos. Compré un potus pequeño. Resiste casi todo, me prometió el vendedor. Lo puse en la repisa de la sala. Sofía le colgó un papelito. Sofía, respirar. Cada vez que lo riego, recuerdo que el agua también es límite. Demasiado ahoga, poco reseca. Un día de esa semana, la maestra de coro me llamó. Quería saber si Sofía seguía interesada en cantar en el hogar de abuelos. Sí, dije. Ahora, más. Tiene una voz que se parece a su modo de mirar, comentó. Entra a destiempo con gracia,
y luego hace que el tiempo se vaya con ella. Colgué y me quedé sentada mirando la ventana. No lloré. Lavar platos me ha enseñado a llorar con los brazos dentro del agua, pero ese día fue distinto. No había nudo. El siguiente domingo comimos en casa de Lucía. Hizo una lasaña imperfecta que se desarmaba en el plato, deliciosa por eso. Sofía habló del conservatorio y de una canción nueva. Mi sobrino insistió en mostrar su dinosaurio favorito. Lucía y yo nos miramos con esa complicidad que trae años de compartir cucharas y problemas. En un momento, sin anunciarlo, Sofía dijo: «No me arrepiento de haber ido». Yo tampoco respondí. Y tampoco me arrepiento de no haber hablado. Yo tampoco. La mesa entera asintió como si cada uno supiera su propia versión de esas frases. Esa noche, de vuelta en casa, saqué la carta de su funda, no para leerla, para archivarla. En la tapa del folio puse una etiqueta: documento cerrado. Sofía me miró hacerlo. Le di la pistola etiquetadora y pegó ella misma la cinta. El clic fue otra capitulación de la casa al orden que estábamos eligiendo. Antes de dormir, nos quedamos de pie en el pasillo, frente al potus nuevo, como quien se asoma a una cuna. Sofía apoyó la cabeza sobre mi hombro. «¿Qué aprendiste, mamá?», preguntó. «Que perdonar no es hacer silencio ni hablar por altavoz», dije. «Es elegir dónde digo lo que necesito y cómo me cuido después». Yo aprendí que venganza y justicia usan zapatos parecidos, sonrió. Pero uno lastima más cuando camina. ¿Cuál? La venganza. Te talla aunque te quede a medida. Nos reímos bajito. El edificio respiraba en su rutina. Una tele ajena, un tenedor contra plato, el ascensor subiendo cansado. Me fui a la cama con la certeza de que la paz no es un premio, es un oficio. Se practica, se riega, se ajusta al clima. Apagué la lámpara y antes de cerrar los ojos, corregí el reloj de la cocina por puro gesto de cuidado. Marcó la hora exacta, por fin. No lo necesitábamos, pero me gustó verlo alineado con nuestro adentro. Me dormí escuchando el hilo diminuto del agua del edificio y la respiración de Sofía a través de la pared. No soñé con lámparas ni micrófonos. Soñé con una mesa pequeña, 2 tazas, y la palabra «aquí» escrita en el mantel a tinta invisible. Allí, por fin, cabíamos. A veces lo más valiente no es hablar más fuerte, sino elegir dónde decir lo que duele. Mi hija guardó su carta como quien archiva un invierno. No la rompió, no la exhibió. La puso en una funda y la etiquetó «cerrado». Yo aprendí a acompañar sin empujar, a sostener una esquina de la mesa para que ella no cargara el tablero completo. Y él, con su traje nuevo y sus viejos silencios, tuvo que mirarla sin micrófono y pedir perdón sin público. No hubo aplausos, hubo orden. Y en ese orden, por primera vez, respiramos. Hoy nuestra casa suena a cosas sencillas, a agua para el té, a potus recién regado, a un reloj que ya no me apura. Sofía canta en un aula con olor a madera y tiza, y yo la escucho desde el pasillo sin necesitar convertirme en jurado. Clara entendió que la alegría no necesita escenario. Martín entendió que el amor se dice a la distancia justa. Y yo entendí que perdonar no es olvidar ni exhibir, es poner el límite que permite que el perdón no se rompa. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte en esta mesa pequeña. Te hago una pregunta, de madre a madre, de hija a hija, de corazón a corazón. ¿Qué habrías hecho tú con esa carta? ¿La habrías leído frente a todos? ¿O la habrías guardado para decir la verdad mirando a una sola persona? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte. De verdad. Y si esta historia te tocó en un sitio que no sabías nombrar,
Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad también se dice en voz baja. Aquí, cada semana, seguimos contando historias reales con calma, con límites, y con la esperanza humilde de que sanar no es un premio, sino un oficio.